Pues hoy vamos a tocar un tema. Las dos veces anteriores tocamos el tema de la membresía en la Iglesia y el compromiso. Y hoy vamos a tocar un tema que es complejo, es misterioso, es un tema también difícil de comprender. Ahora podemos ir viendo, vamos a analizar, y también hay lugar en este espacio para expresar algunas opiniones. Hoy vamos a hablar de la oración, como vemos aquí. ¿Qué es la oración? Yo lanzo esta pregunta ahora mismo. Es una pregunta fácil, quizá no tan fácil de responder. ¿Qué es la oración? Libremente, los que queráis podéis decir lo que pensáis que es la oración, o lo que vemos en la palabra que es la oración. ¿Qué pensáis? ¿Qué es? O sea, es comunicarnos con el Padre, hablar con Dios, ¿verdad? No sería tanto rezar un Padre Nuestro, o 2 o 8, y repetir la misma oración, ¿verdad? Sino abrir nuestro corazón y decirle lo que hay en nuestro corazón, con petición. Bueno, no me voy a adelantar, ¿vale? Porque si no, al final digo que es la oración. ¿Qué más pensáis que es la oración? ¿Alguna idea más? Bueno, vamos a ver un error que se suele cometer en la oración. Y yo lo digo porque a mí me ha pasado también. Bueno, esto es una definición de la oración, según el Catecismo de Westminster, y rogaría a ver si alguien lo pudiera leer en voz alta. La oración es un acto por el cual manifestamos a Dios, en nombre de Cristo, nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. ¿Estamos de acuerdo con esta definición? Es un buen resumen, aunque podríamos tirarnos hablando de la oración y de cada detalle de la oración durante horas y horas, ¿verdad? Pero es una buena definición. Podemos expresar nuestros deseos delante del Señor conforme a su voluntad, confesando nuestros pecados y reconociendo gratitud por sus beneficios. Creo que es una buena definición, aunque se podrían añadir algunas cosas más, pero esto es lo que muchas veces, y yo he caído a veces en ello, pensamos que es Dios. A veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara maravillosa al que le pido 3 deseos, Él me los da, y si no me los da me enfado, ¿no? Además, a veces pensamos que cuando pido esos 3 deseos, o el deseo que haya en mi corazón, y Dios no me lo da, es porque no he pedido bien, o no he pedido con fe, o lo que sea, ¿verdad? O Dios está enfadado conmigo. Podemos pensar muchas cosas que posiblemente sean erróneas. Pero esto es muy común, o sea, no es que vayamos a Dios como si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Pero como el ser humano en general es bastante egoísta, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto, yo creo que sí, y todos somos egoístas, pues vamos a Dios a veces para que Él nos dé nuestros deseos, sin tener en cuenta otros factores que vamos a ver ahora. En este caso, el genio de la lámpara estaba diseñado solamente para que cuando lo afrotan, sale y dice: te voy a conceder 3 deseos sin rechistar, da igual cuáles sean y lo que sea, ¿verdad? Ese es el cuento de Aladín y la lámpara. Y entonces el genio le da los 3 deseos que él pide, no rechista. Está obligado a dárselos, ¿verdad? ¿Cuál es un error que solemos cometer cuando pedimos al Señor? Pues Santiago 4:3 creo que define bien un error que solemos cometer. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, es decir, en nuestros propios egoísmos, en nuestras propias intereses, ¿vale? Pero la pregunta quizás sería, entonces, ¿qué es y cómo tengo que pedir a Dios las cosas? No sé, lanzo esta pregunta. ¿Cómo debo de pedir a Dios las cosas? ¿Qué cosas debo de pedir a Dios? ¿Qué es lo correcto en la oración a la hora de pedir? Y en este sentido, pues,
sentiros libres, a lo mejor te puedes equivocar en el planteamiento, no pasa nada, es un tiempo abierto en el que podemos hablar y podemos ver lo que luego la palabra enseña con respecto a esto. ¿Qué pensáis cómo debe ser la oración correcta delante de Dios? ¿Nadie se atreve? En primer lugar, darle la adoración y la alabanza que le corresponden a Él. Saber a quién te diriges y centrar tus pensamientos y tu corazón en la persona de Dios. Esa sería la primera forma de entrar al Señor en oración. Correcto, ¿verdad? ¿Qué más cosas pensáis? Eso sería una de las cosas que debe haber en la oración. Bueno, en lo personal yo, de lo que se ha hablado, realmente comunicarnos o conversar libremente con Dios. En primer lugar, agradecer por lo que cada quien sabe, lo sabrá que tiene que dar. Gracias. Y lo que dice el hermano, también darle la alabanza. Y creo que con respecto a lo que está proyectado allí, yo diría que siempre cada uno de nosotros tenemos necesidades y queremos cubrirlas, pero necesitamos de Él para eso. Entonces yo pongo como mejor la voluntad, que sea la voluntad de Él. Si eso es así, que sea bajo la voluntad de Él. Bueno, eso es decir, las dos cosas son ciertas. Hay que alabarle, hay que darle gracias, hay que ser sincero delante del Señor, hay que ser consciente a quién te diriges, como ha dicho Jesús. Es bueno pedirle cosas, siempre y cuando son necesidades, porque, por ejemplo, te quedas sin trabajo, no tienes para comer, pues ¿a quién podemos ir sino al Padre del Cielo para que nos ayude, nos guíe a buscar un trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Pero es interesante lo que ha dicho Leonardo, buscando su voluntad. Es decir, al contrario que el genio de la lámpara, que no tiene voluntad ninguna, el Dios eterno, creador de todas las cosas, tiene voluntad propia. Y nosotros, como hijos suyos, cuando vamos a Él y oramos, deberíamos de buscar su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es agradable y perfecta, y es lo mejor para nosotros. Es interesante este concepto. ¿Qué errores se cometen? ¿Qué errores se cometen al orar? Vamos a ver algunos. Bueno, a lo mejor lanzo esta pregunta. ¿Qué errores pensamos que podemos cometer al orar? A mí se me han ocurrido algunos, pero ¿qué pensáis? Esto no quiere decir que el Señor no mire nuestro corazón cuando oramos. Tampoco quiere decir que tengamos que estar obsesionados por no cometer errores cuando oramos, pero creo que la actitud es importante a la hora de presentarse delante de Dios. Y vamos a ver ahora algunos detalles. Pero, ¿qué errores pensamos que cometemos? Aparte del que hemos dicho, ¿no? De que vamos a Dios alguna vez o a veces como si fuera el genio de la lámpara. ¿Qué otros errores pensamos que se pueden cometer al orar? Por ejemplo, ha dicho Leonardo, no buscar su voluntad. O no ser consciente, como ha dicho Jesús, de a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, a veces puede ser como el coleguita de la pandilla al que vamos y no, nos estamos dirigiendo al Dios eterno, y aunque no haya que estar haciendo reverencias todo el tiempo, pero la actitud de nuestro corazón debería de ser, a veces, lo digo por mí, diferente, ¿no? Pero ¿qué otros errores pensamos que se pueden cometer al orar? Buenos días, yo me llamo Jesús y quería comentar lo que ha dicho el pastor. Cuando vayas a pedir al Señor bendito, tienes que pedir con mucha humildad y con mucho amor, porque Él escudriña la mente y el corazón, como qué manera actúas para pedir las cosas. Él sabe todas las cosas y es prescindible cuando te pones en oración para pedir las cosas y cometes errores, es una persona con, lo dicho, con humildad y con amor, porque Él sabe todas las cosas, como se lo pides. O sea, que otra cosa sería la humildad, es decir, no ir como si yo fuera el actor o el protagonista de la oración, sino que Dios es el actor
de la oración es el que le recibe, es el que la contesta. Nosotros solamente estamos yendo a Él de una manera reverente, humilde, humillándonos delante de Dios. ¿Vale? Esto también conllevaría ir pidiendo perdón por nuestros pecados, siendo consciente de nuestra maldad y sabiendo que cuando pido perdón, Él va a perdonarlo, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar alguna cosa o pasamos a las cosas que se me han ocurrido a mí, porque hay muchas cosas que se pueden decir, ¿vale? Los dos errores más importantes para mí se cometen al orar es orar con orgullo y con soberbia. Efectivamente, ¿no? Hay que ir al Señor de una manera, como ha dicho Jesús, humilde. Es decir, nada traigo ante ti, lo único que traigo es mi pecado, mi maldad, lo único que traigo es lo que soy, pero sé que tú estás ahí para escucharme porque tú quieres hacerlo, no porque Él esté obligado a nada, sino porque Él lo hace porque es así, porque nos ama, por su misericordia, por su gran amor hacia nosotros, nos escucha y nos contesta. Vamos a ver más cosas, vamos a ver qué errores se pueden cometer. Bueno, como veis, me lo he pasado en grande esta semana, pensando. La verdad es que me he tirado un montón de horas y me he quedado con la sensación de que me quedo corto en muchas cosas. Pero bueno, espero que me perdonéis si no es un estudio muy completo, porque el tema de la oración es muy extenso. He estado mirando textos y me he tirado horas y horas y horas mirando textos, porque la palabra de Dios habla mucho sobre la oración, habla mucho sobre casos en los que se ha orado de manera errónea, de manera correcta, etcétera, ¿no? Y en todas estas cosas, en su palabra, vemos cuál debe ser o cómo debe ser la oración, ¿vale? Ahora, sobre esto digo, hay libros y libros escritos y se pueden decir muchas cosas. Hay una cosa que dice en Mateo, cuando habla justo antes de la oración del Padre Nuestro, dice, no uséis vanas repeticiones. Esto es irónico, ¿no? Porque casi con toda seguridad el Señor Jesús sabía que el Padre Nuestro iba a ser la oración más repetida, de la manera más vana a lo largo de la historia, ¿no? Y justo antes de emitir ese modelo, que lo que hace es poner un modelo para que sepamos cómo se debe orar, dice, no uséis vanas repeticiones. Es interesante, ¿no? La importancia que tiene ver el contexto de las cosas, ¿no? No usar vanas repeticiones. Y en esto, a veces, y bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque el Señor al final lo que mira es el corazón cuando oramos. Pero también nosotros tenemos que intentar orar de la manera más correcta posible delante de Él. Y a veces, por ejemplo, hay una muletilla muy común, ¿no? Y es decir, Señor, Señor. Y a lo mejor en una oración alguien repite la palabra Señor 20 veces en 2 minutos, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, me dirijo a Ricardo y según hablo con él le digo, Ricardo, porque ¿sabes una cosa, Ricardo? Que ayer, Ricardo, lo que me pasó, Ricardo, es que... Y entonces Ricardo diría, ¿este chico le falta un hervor? O... Es decir, a veces usamos repeticiones que son como coletillas, que no tienen ningún sentido, cuando hay que hablar con toda naturalidad delante del Señor, ¿no? Eso no quiere decir que el Señor no vaya a escuchar, porque nuestro corazón está humillado delante de Él y porque Él ve nuestros corazones. Pero también tenemos que ser conscientes de que muchas veces hacemos estas cosas. También a veces vamos al Señor cada día, a la misma hora a lo mejor, y llega un momento, y esto me ha pasado a mí, no sé si seguro que a vosotros también, que al final presentamos delante del Señor las mismas cosas en el mismo orden y de la misma manera, ¿no? Y esto lo que indica es que llega un momento en que repetimos y repetimos y repetimos y repetimos las cosas delante del Señor, ¿no? Son apreciaciones que nos pueden ayudar a saber cómo orar y cómo hacerlo de una manera correcta. No de una manera egoísta, como hemos visto antes, ¿no? No puede ser que vayamos al Señor para pedirle solamente por nosotros y nosotros y nosotros. No buscando su voluntad. Y, por ejemplo, si yo estoy buscando trabajo, no tengo trabajo, estoy buscando trabajo y le pido al Señor un trabajo concreto. Está bien, ¿verdad? Puedo hacerlo. Pero puede ser que eso no sea lo mejor. Puede ser que eso no sea su voluntad. Cuando le pido conforme a su voluntad, siempre va a ser lo mejor. Porque su voluntad
es agradable y es perfecta, por lo cual siempre va a ser lo mejor. Ahora, ¿oramos siempre buscando su voluntad o buscando nuestro deseo? Y esa es una lucha en la oración siempre. Nuestro corazón siempre debe ser buscar su voluntad sabiendo que Él va a hacer lo mejor. Y sobre esto seguro que cada uno de nosotros podríamos contar alguna historia que otra que nos ha pasado, ¿no? Y que cuando hemos buscado su voluntad, Él ha respondido de una manera buena, ha respondido de la manera adecuada. Otro error que podemos cometer es ir a Él en oración sin haber perdonado a alguien. Yo tengo algo contra alguien y no le he pedido perdón. Y aquí en Mateo 18, del 15 al 20, si lo podemos buscar y alguien lo puede leer. Mateo 18. Es un texto que se utiliza y a veces se saca de contexto. ¿Podemos leer? ¿Alguien que pueda leerlo, por favor? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, bien. El versículo 20 dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Correcto, este texto se utiliza para muchas cosas, pero hay que mirar el contexto. Está hablando del perdón, está hablando de las ofensas, está hablando de cómo debemos de actuar ante eso. Y en el versículo 19 dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Y aquí esto se podría interpretar y decir, bueno, si tú y yo nos ponemos de acuerdo en oración, el Señor me va a dar lo que yo le pida. Pero no es eso exactamente lo que aquí está diciendo, sino que está hablando del perdón, está hablando de que cuando dos tienen un problema, lo ponen en oración delante de Dios, el Señor les escucha y les va a ayudar a perdonar y van a ser perdonados. A veces el contexto es muy importante para entender a qué se está refiriendo cuando habla sobre temas a la hora de contestar, por ejemplo, una oración al Señor. Así que aquí cuando dice cualquier cosa, está hablando de lo que estaba hablando anteriormente, del perdón, de confesar los pecados el uno al otro y de ponerse de acuerdo en eso y llevarlo delante del Señor. No podemos ir a orar al Señor si tengo algo contra un hermano y debo de primero perdonar a ese hermano o incluso ir a él, o hermana, claro, y poner, ¿cómo se diría? Poner esto en orden, poner esto en orden delante del Señor. En el Padre Nuestro, en la oración modelo, dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está hablando de ofensas, de ofender, de ser ofendido. Sin arrepentirse, es decir, ir al Señor directamente a pedir, sin, como hemos visto antes, dar gracias, alabarle y pedirle perdón por nuestros pecados. Incluso a lo mejor el orden primero debería de ser pedir perdón por nuestros pecados. Sin arrepentirse, sin pedir perdón, no siendo sincero delante del Señor. Al Señor no se le puede ocultar nada, Él lo sabe todo, Él lo ve todo, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, conoce todo lo que somos y aún así nos ama, nos perdona y dio a su Hijo Jesucristo. Luego tenemos que ser sinceros cuando nos presentamos delante de Él, sabiendo que nada está oculto delante de Él. Como he dicho antes, sin confesar nuestros pecados, con prisas. Me pongo a orar, tengo 5 minutos, voy a orar, que me tengo que ir al médico, ¿verdad?
No sé, a lo mejor yo soy el único que me ha pasado esto, pero a mí me ha pasado, ¿no? Voy con prisas y no dedico un tiempo que no tiene por qué tener una hora o una limitación. No siendo consciente de con quién hablo, también hemos hablado antes de esto, que me estoy dirigiendo al Dios eterno, al Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo sabe, que no está sometido al tiempo, que no está sometido a nada, que es todopoderoso. Nos estamos dirigiendo a ese Dios y tengo que ser consciente de a quién estoy hablando. Tengo que ir con una actitud humilde, reverente. Otro error que podemos cometer es pedir cosas superficiales, ¿no? Señor, te pido que gane España el Mundial. Pues yo me acuerdo cuando yo tenía 7 años, no sé qué edad tenía, era el Mundial en el 82, cuando España jugó el Mundial del 82, y recuerdo que, bueno, yo no era creyente, pero le pedí a Dios que España ganara el Mundial, ¿no? Son cosas superficiales que no tienen sentido. Hay que ir al Señor a poner cosas un poco más serias, no tan vanas, ¿verdad? Poco tiempo para orar, eso va con lo de con prisas. No hacerlo todos los días, y en este sentido, bueno, me recuerda a Daniel, el libro de Daniel, cuando dice que 3 veces al día se arrodillaba delante del Señor y oraba por la mañana, al mediodía y por la noche, ¿no? Es una buena costumbre. Pero no solamente, entiendo que la oración no solamente es, bueno, voy a dedicar media hora por la mañana, media hora, sino la oración debe ser algo constante. Me estoy adelantando a cosas, ¿vale? La oración debe ser algo constante en nuestras vidas. Estar constantemente orando al Señor por cada cosa, en cada situación, en cada momento, porque Él está con nosotros. Su Santo Espíritu está con nosotros. Sin respeto y reverencia, sin acción de gracias, hemos hablado de esto, ¿verdad? Sin alabanza y adoración. Otro error que vemos que cometían los fariseos, espero que nosotros no cometamos estos errores, ¿no? Aunque el corazón humano es vano y es arrogante y le gusta el protagonismo, entonces tampoco para ser visto por otros. Debo orar con sinceridad, no para ser visto por otros. Podemos también caer en el error de solamente ir a Él en oración cuando necesito algo. Entonces estoy en una situación angustiosa y es cuando voy al Señor. Si no, pues ¿para qué, no? No dar importancia a la oración comunitaria, la importancia que tiene la oración en la iglesia, juntamente con otros hermanos, debemos de darle mucha importancia, porque también la palabra de Dios habla sobre la oración comunitaria. De hecho, cuando hemos leído aquí, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está hablando un poco también de la importancia de todo esto. O ir no buscando primero sus cosas, no buscando primero su voluntad. No sé qué os parece el tiempo de reflexión que he tenido. A lo mejor se pueden añadir otras cosas. Si se os ocurre algún otro error que se puede cometer al orar, pues estaría bien que lo pudieras decir. Se podrían decir más cosas, seguro. Se podrían decir más cosas. Aunque, como he dicho antes, a la hora de orar, creo que lo que debemos hacer es ir con un corazón sincero. Errores vamos a cometer siempre, porque somos torpes. Bueno, a lo mejor alguno de vosotros no. Yo muchas veces, ¿no? Pero errores vamos a cometer. Lo importante es ir con humildad, con sencillez, poniendo nuestro corazón delante de Él. Una forma acertada. Si alguien puede leer esto en voz alta. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Vemos cuál es el orden? Pedimos conforme a su voluntad, buscando lo mejor, buscando lo que hay en el corazón de Dios. Y entonces Él nos oye y entonces sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, pero conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Esta es la clave. Y si yo le pido algo al Señor y Él no responde afirmativamente a eso, pues no será conforme a su voluntad. O a lo mejor tengo que esperar unos años para que Él me responda a eso.
como le pasó a Pablo, bástate mi gracia, con ese aguijón en la carne, ¿no? Le pidió, ¿y qué le dijo? No, vas a continuar con ese aguijón en la carne. Y era Pablo, el apóstol. Porque la voluntad de Dios era otra. La voluntad de Dios es que él permaneciese con ese aguijón. ¿Para qué? Para que no se engrandeciera sobremanera. Y para que el poder de Dios se manifestase a través de él. Así que muchas veces no entendemos por qué el Señor no responde a cosas como queremos. Sí responde, pero no como queremos. Porque su voluntad es otra. Y eso es lo que debemos de buscar. Su voluntad, porque va a ser siempre lo mejor. Aunque no lo entendamos muchas veces. Debemos orar por cosas espirituales, es decir, no tanto por cosas, no está mal orar por un trabajo, no está mal orar por distintas cosas materiales, pero nuestra meta debe ser las cosas espirituales, las cosas que nos hacen crecer interiormente. ¿Alguien puede leerlo? Este versículo en Colosenses 1:9 y 10 y 11. Ánimo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí Pablo está hablando a los colosenses y él se había enterado de que habían tenido crecimiento, de que estaban andando bien, y entonces la oración de Pablo por ellos no es que tengan un buen trabajo, no es que sean prosperados económicamente. La oración de Pablo no es que no haya enfermedades en ninguno de ellos. La oración de Pablo es por su crecimiento espiritual. La oración de Pablo, como vemos, es para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Así que si vamos al Señor pidiéndole fruto, pidiéndole crecimiento espiritual, pidiéndole que nos ayude a acercarnos más a Él, Él va a contestar esas oraciones, porque tienen un buen propósito, y Él quiere que eso ocurra. Agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Luego, la intención que hay a la hora de orar es importante. Si mi intención es crecer delante de Él de una manera espiritual, es una buena motivación. Eso es lo que quiero decir. Aunque en la palabra de Dios también se ve que se pide por cosas materiales y el Señor contesta cuando hay necesidad, ¿verdad? No es malo pedir por cosas materiales. Para que yo no hable tanto, si quiere leer otro, sin vergüenza. No digo que sea sin vergüenza el que lee, sino que no tengáis vergüenza de hacerlo. Si puede ser, y así yo no hablo tanto. Lucas 11:9. ¿No ves? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Vale, hasta aquí. Luego vamos a leer la segunda parte. Vale. Si leemos esto podemos decir, bueno, pues está claro, ¿no? Yo le voy a pedir al Señor lo que sea y Él lo va a hacer. ¿Verdad? Si leemos solamente hasta ahí, diríamos, no sabemos exactamente de qué está hablando. Si generalizamos, decimos, el Señor nos va a dar todo, porque aquí dice que qué padre no le dará a su hijo si le pide pan, ¿verdad? Ahora, si seguimos leyendo, que nos hemos quedado en el 13, ¿puedes seguir leyendo? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vemos de qué está hablando aquí Jesús, ¿verdad? Está hablando de la salvación, está hablando de que aquel que va al Padre con un corazón humillado, pidiendo perdón por sus pecados,
Él le va a dar el Espíritu Santo. Está hablando de esto. Si leemos el final, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, Jesús aquí estaba hablando de esto, estaba hablando de la salvación, estaba hablando del Espíritu Santo, de cuando alguien se convierte, de cuando alguien nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo. Está hablando de esto y está hablando en ese contexto. No está hablando de que todo lo que se le pida, Él, por consiguiente, va a ocurrir lo que vemos aquí. No es lo que está diciendo ese texto. Para nada, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar una más. ¿Esto lo habíamos visto? No, ¿verdad? Vale. Pues vamos a leer este texto y nos vamos a quedar aquí porque luego en la siguiente escuela dominical vamos a profundizar más. Aquí está siendo más un toque de una serie de conceptos, pero en la segunda semana de enero, bueno, lo voy a adelantar un poco, ¿no? Vamos a ver una serie de aspectos, contextos, vamos a profundizar en las oraciones, vamos a ver cómo se debe orar y vamos a ver la oración modelo que es el Padre Nuestro. Pero como no lo vamos a ver porque ya casi es la hora, vamos a leer este texto y vamos a analizarlo un poco. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vemos otra vez que está hablando del Espíritu Santo, pero está hablando de más cosas. Está hablando de que cuando oramos, cuando pedimos, debemos de pedirle ¿a quién? Al Padre. Y fijaros, no es la oración del Padre Nuestro. Aquí es otro texto diferente. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis al Padre, ¿en quién? En el nombre de Jesús. En mi nombre, yo lo haré. Pero también vemos que el Espíritu Santo actúa en la oración. Es decir, el Espíritu Santo está con nosotros si hemos creído y hemos sido regenerados. Cuando oro en el Espíritu Santo, oro al Padre en el nombre de Jesús. Ese es el orden en la oración. Y me llama mucho la atención. Cuando oramos, debemos ser conscientes de que interviene la Trinidad al completo. El Espíritu Santo que mora en nosotros ora al Padre en el nombre de Jesús. Increíble, ¿verdad? Es decir, en la oración vemos la actuación de la Trinidad de Dios al completo. Esto sobrepasa mi entendimiento. Yo lo siento, no puedo explicarlo, porque no hay nadie que pueda explicar lo que Dios hace. Pero cuando oramos, esta es la trascendencia. Dios, en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando, escuchando nuestras oraciones y actuando conforme a su voluntad. Qué bonito, hermanos, ¿eh? Es precioso que esto ocurra. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Porque está obligado? ¿Porque hemos frotado una lámpara y entonces ha salido y está obligado? No, lo hace porque Él quiere, porque nos ama, porque tiene gran misericordia, porque es extremadamente bueno, porque no mira nuestros pecados, sino que mira a Cristo muriendo en la cruz y resucitando, y todos esos pecados son quitados del medio y somos limpios delante de Él. Así que cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo morando en nosotros, es cuando la oración adquiere color y poder. Y esto debe ser una realidad. Cuando vamos a Dios, ser conscientes de lo que es Dios y lo que está haciendo. Quería que nos quedáramos con este pensamiento y, como digo, el próximo día el próximo día sí os pediría que viniéramos con la Biblia, el segundo domingo de enero, para leer varios textos, muchos textos, y poder profundizar realmente en lo que es la oración y que fuera algo dinámico,
que cuando haya un texto lea uno, otro, más que nada, porque si no al final un espacio en el que podemos participar se puede convertir en un monólogo y no es mi intención es que sea algo relativamente participativo, aunque evidentemente tiene que haber algo preparado para todos. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa que le haya llamado la atención o alguna cosa que a lo mejor diga, pues yo no estoy de acuerdo con eso, o sí. Bueno, adelante. ¿Cómo aplicaría, por ejemplo, con los niños, por ejemplo, cuando oramos en casa? Yo creo que tenemos mucho ese error, ¿no? Pedimos, siempre es una vana repetición al final lo que has comentado, ¿no? Con los niños, ¿cómo podríamos argumentar con ellos esa situación, por ejemplo? Porque con mis hijas, por ejemplo, con la pequeña es más complicado, pero con la grande que ya entiende un poco más, al final es lo que decías anteriormente, siempre prácticamente el mismo horario, misma hora, misma oración. Al final es un poco así, ¿no? Entonces, ¿lo estamos haciendo mal o lo estamos enfocando de una manera incorrecta? Bueno, yo creo que los niños, pues como nosotros, tendemos a, como hemos visto, a hacer oraciones egoístas, pensar en nosotros mismos. Sobre todo los niños, hay una frase que repiten mucho, que es yo, mío, por lo cual eso se manifiesta también en la oración, ¿no? Pues nosotros como padres lo que tenemos que hacer cuando oramos con ellos es enseñarles cuál es la manera correcta de orar, pero también con cuidado para que ellos no vean que la oración es algo demasiado estricto o demasiado... Es decir, tiene que haber que nosotros les enseñemos a cómo se debe orar, pero a la vez que seamos un poco flexibles. Bueno, en general con los niños creo que hay que ser así, hay que ser estricto por un lado y enseñarles, y por otro lado no convertir todo en una regla, en una cárcel, etcétera. Entonces, bueno, es un ten con los niños. Hay que tener en cuenta también que los niños, como los mayores, pues habrá niños que a lo mejor tengan una predisposición a las cosas espirituales y hay niños que no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, el próximo día vamos a entrar un poco en el tema de qué pasa si un no creyente ora. ¿Es escuchado por Dios? Los niños, en teoría, hay niños que no son creyentes. Dios escucha las oraciones de aquellos que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo. Esto lo vamos a ver en textos, en cosas. Y de verdad, a mí no me ha quedado claro, porque hay textos que dicen que la oración del impío no es escuchada, y sin embargo hay textos en los que vemos que incrédulos, que todavía son incrédulos, oran al Señor y son escuchados. Entonces, lo que pasa es que normalmente son escuchados aquellos que después creen, que después se arrepienten. Es decir, ya hay un camino hecho, ¿no? Entonces, con el tema de los niños, al final te limitas a orar, por ejemplo, antes de comer, o si tienes un tiempo de familiar, pues ahí se puede orar, ¿no? Pero sí es verdad que los niños tienden las oraciones a repetirlas, ¿no? Y hay que animarles a eso, a que no repitan ciertas cosas, ¿no? Intenta hablar con el Señor de una manera natural, como cuando hablas conmigo, es decir, enseñarles, guiarles. Creo que esa es la manera, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ellos a lo mejor todavía no son creyentes. Entonces, es un poco complicado. No sé, Jesús, ¿qué ibas a decir algo? Yo diría que el beneficio está dentro del pacto. Entonces los niños, sus padres son creyentes, están dentro del pacto y son santos por los padres, aunque no sean creyentes. Entonces son beneficiarios también. Creo que una forma de poder ayudar a nuestros hijos a orar, no recuerdo quién de los hermanos compartió orando la Biblia, orando la Escritura. Es una de las cosas que no lo hago todos los días, pero sí que de vez en cuando cojo los versículos que les ayudo a memorizar a las niñas, o leemos versículos como algún salmo o algún versículo pues que sepamos que pueda ayudarles en un conocimiento del Evangelio. Entonces, en base a ese versículo, pues lo leemos juntos o lo repasamos juntos, y en base a ese versículo, pues empezamos a orar. Le empiezo a explicar a mi hijo qué es lo que significa, o a mi hija lo que significa, y en base a eso, pues oramos juntos. Por ejemplo, el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor
y nada me faltará, ¿no? Entonces, en base a eso, pues le voy explicando y vamos hablando en ese sentido, ¿no? Yo creo que es una forma muy eficaz de poder guiar a nuestros niños en oración y de una manera también, pues, llevarlos a lo que es el conocimiento del Evangelio. De todas formas, el tema de las vanas repeticiones, aquí el Señor Jesús habla de las vanas repeticiones porque los fariseos hacían eso. Es decir, hacían repeticiones, repetían una oración una y otra vez para ser escuchados, no lo hacían con sinceridad, no lo hacían con humildad. Y creo que un niño, aunque se repite, puede perfectamente estar siendo sincero, estar siendo humilde delante del Señor. Y como he dicho antes, en la oración se pueden cometer ciertos errores que se ven, pero el Señor lo que va a mirar es el corazón, la actitud de nuestro corazón a la hora de orar, y también de un niño. Entonces, tampoco hay que ser demasiado encajonado, ¿no? Porque Dios no lo es. Dios recibe nuestras oraciones y nos escucha, aunque a veces a lo mejor se ría y diga, madre mía. Pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, es la actitud lo que... Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque ya es la hora. Ahora podemos pasar a tomar un tentempié, un café, y a las 12:05 así empieza el culto, ¿vale? Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos perdón por cómo a veces no somos correctos delante de ti, cómo a veces nuestras motivaciones no son correctas. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Ayúdanos a que la motivación de nuestro corazón sea la correcta y la adecuada delante de ti. Ayúdanos a buscar tu voluntad en todo. Ayúdanos a mirarte a ti en todo. Ayúdanos, Señor, en definitiva, a que tú seas la luz en nuestras vidas, porque sin ti no podemos hacer nada. Gracias por todo. Hasta aquí, en el nombre de Cristo. Amén.